Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 13 versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Muy bien, demos comienzo a esta reflexión del Evangelio. Continuamos en este tercer discurso de Jesús, el discurso sobre las parábolas del reino. Y aquí, por segunda vez, Jesús da una explicación de una de sus parábolas. Ya previamente Jesús les había dado la explicación a sus discípulos acerca de la parábola del sembrador, lo que tiene algunas cosas parecidas, pero también otras cosas diferentes a esta parábola de la buena semilla y de la cizaña, ¿no? Así que esta parábola viene antes en el Evangelio de Mateo, antes de las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura. Y después viene la explicación. Así que aquí se forma como un cuadro. Está la semilla de la buena semilla y la cizaña. Vienen las dos parábolas de la mostaza y de la levadura, y después viene la explicación. Jesús se va de la muchedumbre y se introduce a su casa. Dice, bueno, ¿cuál es la casa? Muy probablemente es la casa de Pedro en Cafarnaúm. Así que podemos imaginar que previamente a este regreso de Jesús a la casa de Pedro, Jesús se encontraba a la orilla del lago. Y aquí, ya en la casa, en privado, a sus discípulos, Jesús les explica esta parábola de la buena semilla y de la cizaña. Dice, entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Y aquí es donde se nos da algunas diferencias y algunas similitudes entre esta parábola y la del sembrador. Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre». Recordamos que en la parábola del sembrador, y cuando Jesús da la explicación, no menciona quién es el sembrador. Lo intuimos que es él, pero no lo menciona. Aquí sí hace una conexión entre el sembrador y el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. En la semilla del sembrador, el campo son los diferentes tipos de personas en los cuales se siembra la palabra. Y cada tipo de campo, el pisoteado por la gente que va y viene en el camino,
el de piedras, el que tiene piedras, el que tiene espinos, y después el campo fértil, donde la semilla produce una abundancia, ¿no? Aquí el campo es el mundo. Y hay que aclarar de que aquí el mundo no lo igualamos con la iglesia, ni tampoco el reino de Dios lo igualamos con la iglesia. La iglesia es instrumento, es sacramento del reino, pero no es equivalente al reino. El reino es mucho más, digamos, grande que la iglesia nuestra. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Así que el reino está dentro del mundo, pero no se identifica con el mundo. El reino tiene sus propios valores, y solo aquellos que se identifican con el reino de Dios son ciudadanos de este reino, plantados dentro del mundo, pero no identificados con el mundo. Jesús aquí aclara una cosa muy interesante, muy importante, ¿no? De que cuando Jesús crea esta comunidad del reino, no es para separarla del mundo, todo lo contrario, sino para insertarla dentro del mundo, para que dando un testimonio sea luz para el mundo, sea la sal del mundo, para que otros también lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, ¿no? Así que nosotros como cristianos no somos llamados a estar separados, sino que estar insertados dentro del mundo para ser, así como la levadura, pues de que fermente con la visión del reino a todos aquellos que Dios busca atraer, ¿no? La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. Así que dentro del mundo está el reino de Dios, y dentro de este mundo hay también otros que, aun siendo parte, podemos decir, del reino, pues aparentan ser buena semilla. Y aquí es donde el detalle del trigo y de la cizaña es muy importante. Nos dicen los comentaristas que la cizaña era una planta que al principio, cuando germina y empieza a brotar de la tierra, se parece mucho a la planta del trigo. Y aun cuando van creciendo, parecen iguales, pero solamente cuando empiezan a dar su fruto, ahí se puede distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Por eso cuando los trabajadores le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Entonces el Señor dice, no, déjala que crezcan juntas, y solamente en la cosecha se separarán una de la otra. La cizaña para el fuego y el trigo para los graneros, pues, para el reino de Dios. Aquí entra un punto muy interesante, ¿no? De que a veces queremos quitarle a Dios lo que solamente le pertenece a Dios. El juicio, el querer condenar a aquellos que no se parecen a nosotros, aquellos que pensamos que son contrarios a nosotros, aquellos que hemos distinguido como no de nosotros, ¿no? Y este juicio solamente le pertenece a Dios, ¿no? En esta parábola Jesús nos dice a nosotros, ¿no? De que dentro del mundo y aún dentro del reino, habemos algunos que quizás damos la apariencia de ser del reino, pero que a últimas quizás no somos del reino. Y esto solamente se sabrá según los frutos que produzcamos para la gloria de Dios, para el reino. Y esto es algo que solamente Dios juzgará con sus ángeles y no nosotros. Lo cual es una gran tentación nuestra, querer separar, querer juzgar particularmente y querer condenar a aquellos que juzgamos como que no son del reino, ¿no? Cuando esta decisión le pertenece solamente a Dios. Y también hay otro detalle muy interesante, que cuando la cizaña y el trigo van creciendo, pues como van creciendo juntos, las raíces están entretejidas unas con otras, porque están creciendo juntos. Y arrancar una, pues es arrancar la otra. Y esto solamente Dios puede saber cuál es cuál, ¿no? Nuevamente, a veces aún con buenas intenciones, juzgamos terriblemente y condenamos sin saber en detalle
a las personas, ¿no? Así que el juicio le pertenece solamente a Dios y no a nosotros, lo cual nos dice que tenemos que ser pacientes y coexistir aún en un mundo que a veces no sabemos claramente quién es quién, pero que Dios en el juicio del último día, Él sabrá distinguir la cizaña del trigo. Dice, la cizaña son los partidarios del demonio, el demonio que la siembra es el enemigo que la siembra es el demonio, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Así que aquí el juicio de aquellos que pretendían o que tenían la apariencia de ser trigo, de ser buena semilla, de ser buena planta, que a últimas son condenados porque están trabajando contrarios al fin y al propósito del reino de Dios. Nuevamente, esto es un juicio que le pertenece a Dios y que a veces pues tenemos esta gran tentación de querer juzgar, de querer condenar particularmente. Yo creo que es inevitable estos conflictos, estas dificultades aún dentro de la comunidad, de que a veces pues nos repulsa cuando vemos ciertos comportamientos o ciertas actitudes que a primeras parecen contrarios a lo que profesamos, a lo que defendemos, pero que hemos de llevar cuidado porque no sabemos, digamos, a profundidad a estas personas que a primeras queremos condenar. Hoy en día estamos viendo esto impresionantemente, ¿no? Que tenemos una sensibilidad impresionante de que cualquier cosa nos molesta y con cualquier excusa queremos ya condenar, queremos rechazar, queremos separar, queremos simplemente desaparecer a esta gente que no piensan como nosotros, que no son como nosotros, ¿no? Y vivimos en un mundo presente donde esto exageradamente se está manifestando, ¿no? Y aquí en esta parábola Jesús nos dice, sí, vivirán quizás con estos conflictos aún dentro de la comunidad, pero lleven cuidado particularmente en condenar, porque condenar ya es un paso mucho más alto, mucho más arriesgado que el simplemente juzgar a una persona, ¿no? Y aún el juzgar, ya hay varias enseñanzas de los evangelios que nos advierte que llevemos cuidado, que el juzgar ciertas cosas cuando no sabemos por completo el contexto o la profundidad de las personas que estamos juzgando. Y ya cuando pasamos al campo de condenar, pues ya estamos excluyendo, estamos arrancando a X personas de la comunidad, ¿no? Y esto es algo que solamente esto de condenar, algo que le pertenece solamente a Dios. Dice, y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y después vienen estas palabras de advertencias. El que tenga oídos, que oiga. Yo creo que estas palabras se entenderán diferentes según dónde, en qué campo nosotros nos ponemos, ¿no? Si estamos en el campo de que nos vemos como los justos, los buenos, pues vamos a decir, nosotros sí entendemos y aquellos no, ¿no? Así que hay que llevar cuidado cómo se interpreten, cómo aplicamos estas últimas palabras de Jesús de advertencia. El que tenga oídos, que oiga. El juicio o la condenación es algo que le pertenece solamente a Dios, ¿no? Y que hay que llevar cuidado de no querer pretender arrancarle a Dios esto que solamente le pertenece a Él y tomarlo nosotros, y que a veces en nombre de Dios, que en la historia hay muchos casos que utilizando el nombre de Dios hemos llevado a cabo barbaridades.
impresionantes. Y si no hemos de aprender de la historia, pues también aquí están las palabras de Cristo que nos deja esta advertencia, ¿no? De llevar cuidado, el que tenga oídos, que oiga. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.